hace el encargo cuando él no puede acometer por sí mismo, o los otros creadores del programa no pueden por sí mismos acometer la financiación de la adquisición o de la promoción de esos programas. El programa sale adelante, se crea la colección y se le pone a la disposición, y se va a poner a disposición de quien la ha encargado justamente en el momento que ocurre la intervención. Y esa colección debe ser inmediatamente, por desgracia, automáticamente, pues por el tsunami financiero que supuso la intervención del Foro Filatélico, va a dejar de tener prácticamente valor. El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación y en su informe, ponía en referencia el poco importe que se ha obtenido con la recuperación de la liquidación de ese programa, con la enajenación de ese programa, respecto del coste de adquisición del mismo. El coste de adquisición se cifra un poco arbitrariamente por parte del Ministerio Fiscal en 20 y algo millones de euros, y sin embargo los mismos peritos nos han dicho en su informe, en el anexo 36 de su informe, que hay pagos a posibles proveedores de sellos 50 aniversario de 47 millones de euros, y en el 2003-2004 de 9 millones de euros, y de 2 millones de euros en el 2002 pagos por filatelia. De tal manera que la liquidación, se nos dice, comparada con los 21 millones incluso con los 150.000 obtenidos en la liquidación, dan lugar en la estimación del Ministerio Fiscal a un sobreprecio en el coste de adquisición. Eso es un argumento absolutamente improsperable. No puede haber sobreprecio en la adquisición, en el coste de adquisición de sellos que son vendidos por entidades postales soberanas, que son las que han fijado ese precio, ese coste es inocultable. La minoración posterior del valor de esa mercancía es fruto, como digo, del tsunami que supone la intervención, que ha arruinado el mercado filatélico, como es sabido, a partir de esa intervención. Por lo tanto, y en tercer lugar, hay que destacar que la manera que hemos producido a la liquidación, la autorización de enajenación de esa mercancía a uno de los aquí acusados, sin promoción de ofertas, de concurrencia de ofertas y sin control posterior, supone una clara responsabilidad, en su caso, de las autoridades o las instituciones españolas, a la hora de asegurar la mayor recuperación posible con el valor de esa filatelia que el señor Sánchez vendió a la sociedad del señor Amán. Lo que no puede hacerse es erigirse en indicio acreditativo de que hay alguna irregularidad en el programa o en su consumación. Desde el punto de vista voy a ir abreviando, señorías, omitiendo algunas de las consideraciones que tenía en relación con las operaciones que se describen en el escrito de acusación. Hago mías las palabras del letrado que me ha precedido en relación con los elementos del tipo del blanqueo. El señor Sánchez, claro, el problema del sesgo retrospectivo es que a todos nos permite ahora dudar de qué se sabe hoy, qué se podía saber entonces. ¿Hay algún elemento acreditativo, probatorio, de conocimiento por parte del señor Sánchez de que en la actividad de las sociedades con las que él interrelacionaba contractualmente había algún tipo de irregularidad o de delito? No ha habido ninguno. No podía haberlo. El señor Sánchez es un profesional de la venta, de compra y venta de sellos. Fórum Filatélico, suponiendo que él tuviera plena conciencia de que es el destinatario final de los sellos que él está vendiendo a otras sociedades activas en el mercado europeo del sello, es una sociedad protagonista del mercado filatélico al nivel europeo de primera fila. Se ha dicho también aquí. De su prestigio da cuenta el que patrocinara las regatas en las que patroneaba el rey, que patrocinara un equipo de baloncesto de la primera división española, que tuviera una fundación estimable, que desarrollara una actividad importante, etcétera, etcétera, etcétera. Una trayectoria de decenas de años de una compañía de este porte para un comerciante de sellos que lleva 40 años fuera de España,
radicado en Suiza o en Francia o en Suiza, no le puede sugerir que el hecho de estar suministrando sellos que puedan al final ser adquiridos por Forum o que pueda serle remunerada esa actividad con fondos que al final provengan de Forum tenga condición delictiva ninguna. Por lo tanto, el elemento subjetivo consistente en el conocimiento de la previa actividad delictiva es perfectamente inexistente. Y sobre él no se ha hecho ni intentado, porque está condenado al fracaso, intento alguno de prueba de semejante conocimiento. No lo hay, no lo ha habido, no puede haberlo. También recordará, conoce perfectamente la Sala, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en relación con la interpretación que debe darse al primer párrafo del artículo 301 y la desdichada colocación de una coma que perturba el entendimiento de la descripción del tipo, de manera que, aclara esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, el elemento del tipo debe no solo concurrir el conocimiento de que los bienes que se adquieren, convierten o transmiten, proceden de una actividad delictiva, sino también la finalidad de ocultarlos o de ayudar al que tenía la participación en ese delito antecedente. De tal manera que son dos los elementos que deben concurrir: el conocimiento y la finalidad descrita por el tipo. Los dos, no uno. Las sentencias las conoce la Sala, son desde la de 2000. Desde la de 20 de octubre del 2010, la de 8 de noviembre del 2012, todas del Tribunal Supremo, la de 20 de febrero del 2013 y las 265 de 2015 de 29 de abril y 506 del 2015 de 27 de abril. Conocimiento y finalidad. Los dos elementos deben concurrir. Ni el señor Sánchez podía conocer que en la actividad de Forum o en la actividad de los responsables de las sociedades proveedoras de sellos a Forum con los que él tenía relación comercial había algún tipo de actividad delictiva, ni por supuesto la finalidad de su intervención tenía nada que ver con la de contribuir, obviamente, puesto que desconocía lo primero, a ayudar o a ayudar a la ocultación o a la minoración de los efectos de tal actuación delictiva. La finalidad del señor Sánchez es la de ganar dinero, comprando y vendiendo sellos. Esa es la finalidad del señor Sánchez. No estamos, por tanto, ante una facilitación de cuentas bancarias para recibir y retransmitir fondos de origen delictivo. El señor Sánchez no está haciendo de mulero a gran escala, facilitando unas cuentas. Yo creo que a los peritos, recordará la Sala, bueno, pero puesto que ustedes nos traen aquí un cuadro que claramente en la parte de la base se encuentra el origen de los fondos y se ve cómo van subiendo a las sociedades de los proveedores o controladas por los responsables de Forum o los responsables de la Red Internacional de Proveedores, y al final aparece el señor Sánchez. Bueno, pero ¿y después del señor Sánchez ese dinero dónde va? ¿Va a las sociedades del señor Llorca? Porque a lo mejor el señor Sánchez está siendo instrumento para efectivamente drenar y canalizar los fondos procedentes de la estafa piramidal. Y la respuesta de los peritos, recordará la Sala, que fue balbuceante. Y finalmente uno de ellos dijo, sí, hay una sociedad del señor Llorca a la que sí que fue ese dinero. Como hubo que interrumpir la declaración de los peritos por una videoconferencia, a la vuelta de la declaración, uno de los peritos pidió perdón por el error cometido, tuvo que reconocer que no era así y que revisaba la relación de las sociedades a las que el señor Sánchez remitía fondos una vez había percibido el producto de su actividad comercial, que efectivamente no había ninguna sociedad del señor Llorca entre las receptoras de fondos. Lo que pasa es que después los señores peritos, y eso puede justificar la petición que hace el Ministerio Fiscal de multa
y su cuantificación, una cantidad astronómica de 124 millones, los señores peritos hacen dos cosas a la hora de considerar la injustificada salida de fondos de la sociedad del señor Sánchez. No aceptan las cantidades que no se justifiquen como abonadas por el señor Sánchez a sociedades que hagan una actividad distinta de la filatélica, porque quiere seguir caracterizando la función del señor Sánchez como un instrumento del señor Llorca al solo objeto de interponer sociedades y cuentas bancarias por las que canalizan los fondos que el señor Llorca o quien sea está drenando de Forum. Pero de esa manera desconocen la realidad de la actividad del señor Sánchez como protagonista de la actividad de comerciante en otros bienes y objetos de colección, señaladamente numismática. No hay irregularidad, ni reproche, ni indicio ninguno de cosa extraña en el hecho de que haya transferencias de fondos hechas a sociedades que se dedican a la numismática, o que se dedican al comercio de joyas, o que se dedican al comercio de bienes de arte o de colección. Pero de tal manera que la multa, que se supone que es el tanto de las cantidades blanqueadas, en realidad es una estimación perfectamente arbitraria, falta de concreción, incluso en la tesis de la acusación, de cuál es la cantidad blanqueada. Que no podrá serlo la dedicada por el señor Sánchez a su actividad ordinaria comercial acreditada y justificada ilícita. No puede serlo. Esa falta de minoración o de concreción hace imposible por lo tanto, a esta defensa valorar el buen sentido de semejante cuantía. No nos falta mucho, señoría, lo prometo. Queremos destacar también un problema que se nos plantea a la hora de responder al reproche del blanqueo. El fundamental es la ausencia de todo conocimiento de estar participando, como es evidente, en una operación con conocimiento de una actividad delictiva previa con la finalidad que prevé el tipo, eso es evidente. Pero antes de eso hay otro problema que planteó la manera como el Ministerio Fiscal informó en relación con este delito. Porque el Ministerio Fiscal nos dijo, lo puede comprobar la sala a las 15:43, nosotros hemos hecho una exposición de CIA, nosotros el Ministerio Público, en la que hemos querido transmitir a la sala la idea conjunta de la prueba de hechos y la prueba de la participación. Es decir, falta de una individuación suficiente para permitir el ejercicio del derecho de defensa dentro del delito de blanqueo, que está constituido por muchos hechos y respecto de los que los acusa una pluralidad de acusados que están en posiciones perfectamente distintas en relación con esos hechos. Nos dice el Ministerio Fiscal que los hechos son tan vastos, tan enormes, tan extensos, y la realidad tan extensa y tan compleja, que no era operativo hacer una exposición de hechos y después una exposición de responsabilidades o de elementos volitivos. Yo creo que debió hacer este esfuerzo el Ministerio Fiscal. En el caso concreto del señor Sánchez, ¿cuál es la responsabilidad y cuál es la prueba acreditativa de la presencia de los elementos volitivos de conocimiento de los hechos constitutivos del delito previo? Y no lo hay. Él lo repitió después, porque dijo que lo que había ofrecido a la sala es el contexto de los hechos, para que la sala haga racionalmente la motivación y la sentencia de cuál es la responsabilidad y en su caso la concurrencia de los elementos volitivos que requiere en su caso cada una de las posiciones de autoridad de cada uno de los acusados. Yo creo que de esta manera no se ha hecho una suficiente justificación de la concurrencia por razón del principio de culpabilidad de la responsabilidad del señor Sánchez, con vulneración además del derecho a conocer la acusación. Porque después el Ministerio Fiscal hizo referencia a otros autores, a otros acusados a los que se reprocha autores de un delito de blanqueo por otras operaciones perfectamente distintas. El señor Sánchez queda aquí residualmente mantenido en la condición de acusado por el hecho de que por sus cuentas han circulado, a sus cuentas mejor dicho, han llegado
cantidades percibidas como precio contra prestación de mercancía filatélica efectivamente prestada en el ámbito de su ordinaria actividad comercial. Y dada la hora, omitiré más extensa referencia a otros puntos que ya han sido tratados por otros compañeros. En conclusión y resumen, señorías, el señor Sánchez, que es un comerciante de bienes de colección, particularmente de filatelia, que no es admitido como proveedor de Forum, él mismo lo explicó, lo intentó, pero ni siquiera se le recibió, ha podido sí operar en el mercado europeo como un protagonista importante en este mercado del comercio de sellos, ha podido hacer cantidades muy importantes, eso es evidente, porque son como muy importantes eran las cantidades que necesitaba Forum Filatélico a través de las sociedades intermedias proveedoras para poder continuar su actividad. No fue admitido como proveedor internacional de sellos de Forum Filatélico, a cuya red no pertenece a las sociedades controladas por el señor Llorca, no sabe nada de que la actividad de Forum Filatélico fuera ilícita o fuera delictiva, ni se lo podía imaginar en el momento en que él se relacionaba con la compañía. Y por lo tanto, en ausencia de ese conocimiento, en ausencia de una finalidad por él pretendida buscada de facilitar o ayudar a los responsables de ese eventual delito antecedente, no puede dictarse otra sentencia que la absolutoria con todos los procedimientos favorables. El Ministerio Fiscal, en su intervención, ofreció a la Sala, recordó a la Sala que no constituiría vulneración del principio acusatorio el trocar el reproche de responsabilidad a título de dolo por el de imprudente, que admite también el tipo. La Sala sabrá si debe o no hacer uso de esa posibilidad en relación con los distintos acusados del delito de blanqueo. Por lo que al señor Sánchez se refiere, a nuestro modo de ver, la prueba practicada en el plenario no permite considerar concurrentes los elementos subjetivo ni objetivo del tipo y, por lo tanto, la sentencia que pido de la Sala es la absolutoria con todos los pronunciamientos favorables. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora el descanso. Se interrumpe la sesión durante 10 minutos.